Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hermanos amados, a Él vinimos a buscar. Por Él estamos aquí esta mañana. Él es el propósito de esta reunión. Queremos entenderle y conocerle y queremos entendernos y conocernos. Y queremos cultivar una relación con Él. Queremos consagrar nuestras vidas y santificarnos. Amén. Por eso vinimos esta mañana. Estamos estudiando Mateo, nos toca el capítulo 13 y vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, si tú no hablas, vano es todo lo que hagamos. Si tu espíritu no obra en nuestro corazón, Señor, esta reunión no tiene sentido. Por eso, Señor, nos encomendamos a ti y a tu gracia. No vengo a reclamarte, Señor, vengo a suplicarte. Por favor, abre nuestro entendimiento y haya en nuestros corazones conocimiento de tu verdad que nos perfeccione para vida eterna. Ayúdanos, Señor. Mi Padre, te bendecimos y adoramos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos a hablar hasta donde alcance, como dicen los cambas, el coto. Me estoy enronqueciendo. Acuérdense que el Señor les está hablando y han aparecido por ahí, siempre están por ahí a vuelta los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley. Y Jesús siempre está enseñando y está mostrando esa dicotomía del reino, si usted quiere, que ellos piensan que están en el reino, pero no son del reino. Ellos piensan que están siguiendo a Jesús, pero no están siguiendo a Jesús. Ellos creen que están con Dios, pero no están con Dios. Eso era lo que pasaba aquí. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y a toda la gente estaba en la playa y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermano, piense en esto, lo pongo en contexto. Jesús ya ha sido rechazado, lo han rechazado de muchas maneras. Jesús ha estado constantemente asediado por escribas, fariseos, saduceos. Y de repente ahora ya acuérdense, Jesús en su ministerio se está encaminando al final de su ministerio, que es la muerte en la cruz del Calvario. Y fíjese que en este capítulo 13 va a hablar del reino, como lo ha venido haciendo, pero en este caso dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Algunos teólogos coinciden en pensar que esto era una especie de, no voy a decir un acto profético, pero era como una muestra de una realidad. Salió de la casa, acuérdense, la casa era, cuando se hablaba de la casa se pensaba en Israel. La casa de Israel, se hablaba de la casa de Israel. Bueno, aparentemente lo que sucedió fue que Jesús salió de la casa donde él normalmente estaba o predicaba o tenía reuniones. Salió de ahí y ¿a dónde se fue? ¿A dónde se fue? Junto al mar. ¿De qué habla el mar? De las naciones, de la gente, del mundo en general, no de Israel. Habla de toda lengua, tribu y nación. Esas son las aguas del mar. Ahora, es como que Jesús sale de ahí y se va y predica en el agua o al agua. ¿Sabe lo que está pasando? Jesús está mostrando lo que va a pasar en su reino. Jesús está mostrando que el Señor iba a dejar por un tiempo a Israel y toda la deidad o toda la plenitud de Dios se iba a preocupar del resto del mundo, de las naciones. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó. Hace una advertencia a quienes
deciden seguirlo. Y aunque esto fue hecho hace más de 2000 años, sigue vigente para usted y para mí hoy. Y es bueno que nos ubiquemos en el contexto de dónde estamos nosotros. ¿Cuántos vinieron por el Señor Jesucristo esta mañana? Amén. Ahora, mi pregunta es, ¿en qué grupo está usted? Pero, ¿sabe? No le digo que me lo diga a mí. Respóndase usted esa pregunta en su corazón. ¿En qué grupo está usted? O pregúnteselo a su corazón directo. ¿En qué grupo estoy yo? Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Lo primero que quiero que usted mire aquí es, dice que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Si lo tuviera que poner en este tiempo, yo lo plantearía de este modo. Entonces se sembró la palabra en las redes, pero vinieron unos TikTok y se los comieron. Vinieron unos YouTube y se los comieron. Vinieron unos agoreros y se los comieron. Vinieron unos metafísicos y se los comieron. Esta es la gente que oye la palabra, le parece interesante, le parece bien, pero después escucha un TikTok y dice, no, es que yo escuché en un TikTok que en realidad Dios se manifiesta si yo enciendo incienso y dos velas y canto una canción y voy a poner los tipos de habitantes del reino en la tierra. Y el primer tipo es los que oyen la palabra y todo lo demás. Y para ellos significa lo mismo. ¿Me entendió? Oigo la palabra, me parece interesante la palabra, pero también leo el Corán y me parece interesante el Corán. Y también leo budismo y me parece bien el budismo. Y también leo satanismo y me parece bien el satanismo. Y no me parece tan malo. Y yo creo que sí hay una necesidad de Dios y el hombre busca a Dios, etcétera. Pero yo creo que en realidad no hay Dios. O que todos son dioses. O que cualquiera puede salvarme. Ese es un grupo. Los que oyen la palabra y todo lo demás, y para ellos significa lo mismo. Les da exactamente lo mismo escuchar a un ateo disertando que escuchar la palabra del Señor. En ambos casos ellos dicen, no, los dos son sabios y hay sabiduría. Pero hay otro grupo, dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. ¿Cuáles son esos? Esos son los que necesitan cada vez un toque. Y los únicos toques que reciben son los toques que le dan por Facebook. Porque necesitan de algo que los arrastre a la iglesia. Y van y escuchan una palabra y se alegran por un tiempito. Pero luego sus corazones duros hacen que otra vez se aparten. No enraizan. ¿Saben? De estos hay, por ejemplo, en la mayoría de las congregaciones hay de estos. Van de iglesia en iglesia buscando quien les diga lo que ellos quieren escuchar. Van de iglesia en iglesia buscando un toque. Aparece un predicador y ellos corren para allá. Corren para allá. Voy a poner los que gustan de la palabra, pero no echan raíces en ella. Estos escuchan, pero jamás se afirman. No alcanzan a dar fruto. ¿Alguna vez usted botó una semillita entre piedras?
empieza a crecer, ¿verdad? Y se pone bonita. Y usted está contento, wow, mi plantita, bella mi plantita. Los que ya saben de plantas, ¿qué es lo que dicen? Creció esta plantita en medio de las piedras y está bonita. Ahora, ¿qué hago? Si me gustan las plantas, la voy a trasplantar, ¿no ve? La voy a trasplantar. Porque si la dejo en la tierra, si la dejo entre las piedras, ¿qué va a pasar? No va a enraizar, no se va a poder agarrar porque la piedra es dura. Bueno, hay corazones que son así y la palabra no echa raíces en esos corazones. Bueno, pero hay otro grupo y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Sabe quiénes son esos? Los espinos es afán y ansiedad, aflicción. Ay, bella la palabra, pastor, yo escucho las palabras todos los días. Yo busco en Facebook, yo me desespero cuando usted nos manda los estudios por WhatsApp, pastor, me desespero porque a mí me gusta escuchar la palabra. Pero ¿por qué no te veo cambiar? Es la pregunta. ¿Por qué tu corazón no se transforma? ¿Por qué seguís siendo el mismo egoísta, afanado y turbado de siempre? Pero ¿y por qué no viene al estudio presencial? No, es que no tengo tiempo, pastor. Si la verdad le voy a ser honesto, yo escucho la palabra cuando estoy en el baño, porque ese es el rato que tengo tiempo. No, no he ido a tu casa, no me han contado, es que nomás estoy haciendo conjetura. Estoy tan afanado que no me da tiempo de ir a la iglesia. ¿Sabe? Yo quiero ir a la iglesia, pero es que justo el domingo se reúne mi familia y nos vamos a comer al campo y a otra parte y aquí y por eso no voy a la iglesia, pastor. No es que el COVID, pastor. Pero si te veo en el mercado, en los supermercados, en los cines, no, no, es que tengo que cuidar a mi familia, pastor. Parece que la iglesia está infestada. Por cierto, usted sabe que pocos de los hermanos activos han muerto de esta congregación en medio de la pandemia. No lo digo con jactancia, por cierto. Lo digo para incentivarlo a congregarse. No, es que voy y me van como típico cama, ¿no? Voy y me chimpan COVID allá y ¿qué hago? Pero ¿y por qué tenés miedo de ir a la iglesia y no tenés miedo de ir a un cine, a un boliche, a un restaurante, a un shopping, a un mercado, a un supermercado? ¿Por qué no tenés miedo? ¿Y por qué precisamente la iglesia? Porque estás afanado, esa es la verdad. Afanado. Y el afán trae turbación y el afán trae ansiedad, el afán trae estrés. Voy a poner aquí los que gustan la palabra, pero no dejan que haga efecto en ellos por causa de el afán y la ansiedad. Dice, entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Por qué leí esto antes de ir al cuarto grupo de los habitantes del reino en la tierra? Porque ahí usted tiene, esa gente, piénselo, se lo digo a usted que está ansioso, afanado y turbado. Se lo digo a usted que le gusta pero no echa raíces. Lleva 30 años en una iglesia, pero jamás ha salido a predicar, jamás echó raíces. De hecho, nadie en su casa sabe que usted es cristiano. Sus vecinos no lo conocen por cristiano. Usted nunca muestra fruto de ser cristiano, pero lleva 30 años y va a la iglesia. Y cuando va a la iglesia, usted dice, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando llega a su casa, nadie sabe que usted es creyente. De eso estoy hablando. O estoy hablando de usted que oye la palabra sin oírla.
y oye de todo y está bien. Y lo que le digan, lo que le cuenten está espectacular. Significa lo mismo. Sí, es bonita. Yo leo la Biblia por cultura general, me dijo alguien. Solo por cultura general. Me gusta lo que decía un predicador, decía, creo que fue Billy Graham, decía, la Biblia es un libro de fábulas para algunos. La Biblia es una biblioteca de cuentos inventados por hombres en el transcurso de muchos años para otros. La Biblia es un libro esotérico y metafísico para otros. La Biblia es la verdad de Dios y es el estatuto para mi vida, yo que soy ciudadano del reino de los cielos. Cuando esa verdad se hace real en tu corazón, nadie jamás te apartará de él. ¿Me dejé entender? Hermano, están los que oyen, gustan la palabra y la ponen por obra, llenándose más y más de ella. Por cierto, ¿sabe lo que dice el Señor de estas personas? Versículo 16. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hermano, perdón, aquí tienen que haber 2 puntos. Ahí está. Hermano, ¿dónde usted se sitúa en esta porción? Pregúnteme a mí. ¿Sabe? A veces me sitúo entre pedregales y otras veces me sitúo entre espinos y otras veces me sitúo en el camino. Pero todo el tiempo estoy desesperándome por ser buena tierra. ¿Sabe? No me conformo, no consigo conformarme. Y a veces me veo y digo yo, pero yo esta palabra la sé y la desobedecí. ¿Le pasó? La sé y la desobedecí. Definitivamente yo soy un cabezón. ¿Cómo voy a desobedecer si yo hasta la predico? Y desobedecí. ¿Cómo puede ser que yo enseñando no haga aquello que estoy enseñando? ¿Cómo puede ser? Y no se imagina cómo me chicoteo. ¿Saben, hermano? Mientras estamos en esta tierra, siempre habrá el peligro de meternos a uno de esos 3 lugares. Y debemos pelear constantemente por arrastrarnos y salir de esos 3 lugares. ¿Sabe a qué me refiero? El camino, las piedras y las espinas. Camino, piedras y espinas son cosas que debemos evitar, son cosas que debemos arrastrarnos hacia afuera de esas cosas. Ahora, uno sabe cuando uno está entre pedregales, ¿sí o no? Uno sabe cuando uno está en camino y todo le parece bien. Y uno sabe cuando está entre espinos.
Pero si usted ha degustado el estar en buena tierra, si el Espíritu Santo ha movido su corazón, lo ha removido y ha sembrado la buena semilla, mi amado, usted está dando fruto. Y aunque a veces se distrae, usted siempre volverá al punto en que usted busca fruto, fruto, fruto. ¿Cuál es el fruto? Cuando yo recién me convertí me dijeron, el fruto es la gente que usted lleva a la iglesia. No, hermanos, eso no es el fruto. El fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, bondad. Oye, en aquel día me dirán muchos, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, predicamos a la gente, sanamos enfermos. Y les voy a decir, de cierto, no los conozco. Por favor, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque hacer milagros, sanar enfermos, predicar la palabra sin amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, bondad, es igual que nada. Bueno, entonces, en primera instancia, hemos visto los tipos de habitantes del reino de esta tierra. Vamos a ver ahora los enemigos del reino en esta tierra. Y cuando hablo del reino de Dios, ¿verdad? 24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hermanos, perdón. ¿Sabe? Toda vez que usted decide buscar a Dios, el enemigo pondrá 1001 impedimentos. Toda vez que usted toma la decisión en su corazón, voy a buscar al Señor, aparecerán distracciones, aparecerán. ¿Cuáles son los enemigos del reino en esta tierra? Primero que nada, Satanás siembra todo tipo de cizaña. ¿Qué sería una cizaña? A ver, dígame qué sería un cristiano cizaña. ¿Ah? Un cristiano cizaña, ¿qué sería? No, ese podría ser un cristiano carnal. Hermano, una vez pusieron aquí cizaña en un arreglo floral. ¿Saben? Usted lo mira y son igualingos. Las gavillas son iguales. Usted mira el trigo y mira, ¿dónde se reconoce? La cizaña, el fruto de la cizaña es vacío. No tiene nada adentro. Pero usted lo mira y parece trigo. Parece trigo. Ahora, muéstreme a esa gente que va a la iglesia. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está? Bendecido y en victoria. Pero usted los ve en su día a día. Usted lo ve cómo negocian. Usted lo ve como... Y solo aparentan ser. De hecho, hasta usan. Estás haciendo negocio con un cristiano. Emil se está haciendo negocio con un cristiano. Esto que te estoy vendiendo es de lo mejor. Y te lo estoy vendiendo baratísimo. Hermano, en los últimos años, lo que hoy se llama iglesia se llenó de ese tipo de personajes. Todo tipo de ventas multinivel aparecieron. Se han enriquecido hombres de una manera impresionante a costa de engañar a su prójimo. Y se dicen cristianos.
Porque si esto vale 5 pesos y yo le miento a usted y en el nombre de Jesús se lo vendo en 20 pesos, yo estoy estafando en el nombre de Jesús, entonces soy cizaña, no soy trigo. Oh, oh. Satanás siembra todo tipo de situaciones para ayudar a la cizaña. Todo tipo de situaciones. Siembra todo tipo de cizaña. Mete personas a la iglesia y estas cizañas son honestas en creer que son cristianos. Ellos son honestos, ellos piensan, yo soy cristiano, no, soy cristiano. ¿Por qué soy cristiano? Yo hice la oración y me bauticé. Y hasta leen la Biblia. Y hasta conocen versículos y se lo saben de memoria. Y hasta si usted le dice, predique, ellos se paran aquí y predican. Y le predican un sermón que usted dice, wow, que se lo aprendieron, por cierto. Pero usted mira sus vidas y sus vidas no cambian. Ahora, no sea un buscador de cizaña. ¿Qué dije yo? Esa no es su pega y la mía. Su pega y la mía es verificar que yo no soy cizaña. ¿Sabe? El que es verdadero hijo de Dios está preocupado por no ser cizaña. Así que se anda escudriñando, se anda mirando, ¿será que yo soy cizaña? Dios mío, ¿no será que yo soy cizaña? Y Satanás siembra todo tipo de cizaña en medio del pueblo de Dios. Entonces de repente aparece una cizañita que dice, el Señor es todopoderoso, y llora. Y dice, tú tienes el poder. Tu lengua es poderosa. Proclama, decreta y declara. Visualízalo. Atráelo del cielo a la tierra. Todo eso es metafísica. Todo eso es mentira. Todo eso es Satanás sembrando cizaña. Y han aparecido unos interplanetarios que usted los ve y entran con unos trajes plateados, ¿no? Y con guardaespaldas atrás. Claro que les dicen escuderos, creo ellos. Y entran y usted cuando los ve entrar, no sabe si es un capo de la mafia o si es un pastor. Y vienen y le hablan grandilocuentemente. Grandilocuentemente. ¿Sabe quién pone ese tipo de personas en la iglesia? Satanás. ¿Pero sabe por qué los pone? Porque Dios los permite. ¿Y sabe por qué Dios lo permite? Para que usted vea cómo uno no debe ser. Para que usted se aparte, se santifique, para que usted se analice. Les refiero a otra palabra, dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Satanás siembra todo tipo de cizañas. Voy a poner aquí. El mundo se encarga de fortalecer la cizaña y la carne es el caldo de cultivo de la cizaña. Hermano, yo empiezo a hacer la predicación solo de promesas y usted verá que la iglesia va a necesitar espacio. Voy a predicar solo promesas, que tú eres poderoso, que el Señor está para bendecirte, que Cristo murió para que tú seas rico, que tú eres cabeza y no cola. Voy a predicar solo eso y la iglesia se va a llenar. El gran problema es que después no voy a saber cómo mantenerlos aquí. Entonces voy a tener que empezar a inventar historias, voy a tener que empezar a la unción del sapito, la unción del pollito, la unción de, no sé, pues el vinito encantado, no sé, infinidad de cosas. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Un enemigo ha hecho esto. Los siervos dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también en ella el trigo. Hermanos, voy a poner aquí la cizaña. Será arrancada y quemada
por los ángeles. Eso dice que va a suceder. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega y el tiempo de la siega. Yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mi preocupación no debe ser quién es cizaña, mi preocupación debe ser, soy trigo. Porque si soy trigo voy a estar en el granero. Soy trigo, porque si soy trigo me están preparando para llevarme al granero. Habría que ir algún día y ver cómo recogen el trigo y cómo se lo recoge entre paja, entre un montón de cosas y se lo va purificando, purificando, purificando hasta el momento de llevar al granero. Eso es lo que pasa en el reino con los verdaderos hijos de Dios. Sufrimos, somos rechazados, descubrimos nuestra maldad, nos lamentamos por nuestro pecado, nos arrastramos al Señor, peleamos contra nosotros mismos. Estamos siendo purificados. Y en un momento, cuando menos lo esperemos, vendrá nuestro Señor y nos llevará al granero. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hermanos, el reino de los cielos parece chiquito, parece poquito. Cuando uno mira y dice, no, pocos son los cristianos. Pero el reino de los cielos está creciendo. Y en la tierra habrá conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. No sé si me expliqué porque los dejé medio en offside, ¿no? No es que Jesús está diciendo hay que echarle levadura y en las iglesias inventen cosas para que venga más gente. No se trata de eso. ¿Cómo hace la levadura que crezca la harina? Pregunto. ¿Es en un ratito? ¿Quiénes han cocinado con levadura alguna vez? ¿Quiénes han hecho pan con levadura? ¿Cómo es? A ver, mi hermana Wally, ¿cómo es? Ujú. Pero no es que tras que le eché crece, hay que esperar. Ahora usted sabe por qué estamos todavía en esta tierra. Estamos esperando que el reino de los cielos haga efecto en nosotros. ¿Cuántos descubren que el reino de los cielos ha hecho efecto ya en ustedes? En algo por lo menos. Levante la mano así el que puede decirme, pastor, ha hecho efecto en mí. Amén, amén. Yo también. Bendito el nombre del Señor. Entonces, mis amados, eh, eh, fíjense que aunque hay enemigos, y lo voy a poner aquí, a pesar, ahorita viene pues, o me la salté. Es que no me cae bien la semilla de mostaza. ¿Dónde está? No me la escondan la semilla. Allá. Otra parábola la refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Es parecido a lo de la levadura, se ve súper pequeño, parece que todo lo que hago en el reino no crece. ¿Sabe? Por eso tengo mucho miedo y por eso desde que el Señor me llamó a pastorear, yo siempre lo dije, usted puede retroceder a casi 20 años atrás y hable con las personas que me conocían y me decían, bueno, ¿y cuál es tu plan? Y yo decía que Dios haga lo que quiera. Y me dijeron, no, pero ¿cuál es tu visión? Mi visión es que Dios haga lo que quiera. Porque yo nunca deseé tener una mega iglesia donde vayan 800,000 personas y yo me pare adelante y todos aplaudan. No, nunca me interesó eso. Porque yo he entendido en el transcurso de los años, en el transcurso que he conocido al Señor, que el reino de los cielos avanza lentamente, lentamente. Entonces, yo crezco en una iglesia lentamente. La palabra hace efecto en mí lentamente. Yo amaré más a Dios mientras más lo conozco, pero conozco a Dios lentamente. Y siempre habrá gente dispuesta a, a tratar de hacer lo contrario o a tratar de mostrar lo contrario. No, 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 esto es un toque del Espíritu y ya está, ya sos santo, santísimo y puro y purísimo. Pero la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto.
Satanás siembra todo tipo de cizaña y alimento para cizaña. El mundo se encarga de fortalecer la cizaña. Tú eres un campeón. Descubre el campeón que hay en ti. Esas son cosas que se enseñan en el mundo. Pero se dio cuenta que se arrastran hacia la iglesia. Y de repente los pastores dejaron de ser pastores y ahora son coaching. Pero se llaman de otro nombre. No se han puesto apóstoles, profetas, patriarcas, todo tipo de esas cosas. ¿Ah? Padres espirituales, por eso patriarcas, sí. Entonces, hermano, hay una cosa en la que tenemos que estar conscientes y es que la cizaña va a ser quemada y arrancada por los ángeles. Eso no es nuestra historia. No nos dediquemos a pelear contra los que aparentemente son cizaña. De hecho, el Señor dijo, oye, cuidado que por cortar la cizaña, corten el trigo. Entonces, escuche, lo primero que tengo que preocuparme es qué tan buena tierra soy. Lo segundo que tengo que preocuparme es, hay enemigos en esta tierra, hay cizaña, y debo revisarme a mí respecto de la cizaña. Debo pasarme a mí por el filtro de la cizaña. ¿Qué es cizaña en este mundo? Todo lo que tiene apariencia, pero no lo es. Todo lo que engaña. Todo lo que busca mostrarse como algo que no es. Gracias por decirlo. Hipocresía. ¿Y se acuerda quiénes eran los hipócritas del tiempo de Jesús? ¿Y qué eran los fariseos? Los religiosos de la época. Hermano, no sea religioso. No seamos religiosos. No sigamos a Jesús por religión. No peleemos por religión. ¿Qué dije yo? No peleemos. Usted se topa con un católico, no, claro, porque usted es la Virgen y los ídolos. Espera un ratito. No pelee. El reino de los cielos no se pelea. Los violentos arrebatan el reino de los cielos. Tú no eres un violento, tú eres pacificador. El reino de los cielos se comparte. El reino de los cielos llama. El reino de los cielos depende de Dios. Yo puedo agarrar a patadas a cualquiera y no lo voy a convencer de que sea cristiano. Le puedo dar todo mi dinero a alguien y no lo voy a convencer de que sea cristiano. Le puedo dar todas mis prédicas a alguien y no lo voy a convencer de que sea cristiano. Si Dios no lo toca, no pasó nada. ¿Está aquí? No pelee, déjese de pelear ya, deje que Dios haga su obra. Usted preocúpese de hacer lo suyo. ¿Cuál es lo suyo? Lo suyo es ir creciendo. Esto fue hasta el 30. 24 al 30 fue este. La verdad del reino en esta tierra. Y esto es desde el versículo 31 en adelante. Hermano, primero, el reino avanza aparentemente lento. No se afanen, esto es lento. Para usted y para mí aparentemente es lento, pero lo que usted no sabe es que desde que usted entró al reino de los cielos, usted es eterno. Somos eternos, ¿sabía usted? El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Voy a poner aquí, la fe produce crecimiento que favorece a otros. Pastor, ¿cómo me voy a dar cuenta si estoy creciendo espiritualmente? No me centro en mí mismo, no estoy preocupado por mí mismo. Estoy preocupado por Dios y por mi prójimo. Luego dice, todo esto, otra parábola les dijo, el reino de los cielos semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, hermano,
La fe produce crecimiento que favorece a otros. Además de esto, el reino es entendido por quienes Dios toca. ¿Cómo fue que usted se convirtió? ¿Cómo fue su conversión? Usted un día decidió y dijo, no, yo creo que hay que buscar a Dios y voy a buscar a Dios y me voy a convertir. ¿Así fue? Después de profundo análisis en su corazón. ¿Saben? La verdad es que el Espíritu Santo nos tocó. Muchos hemos ido por todo tipo de cosas y todas cosas que nos interesaban a nosotros, a la iglesia. Y ahí el Señor nos toma y nos dice, no, no, vos no sos cizaña, vos no tenés apariencia, vos sos trigo, vení. Y empieza, nos sacude, nos sacan la paja, nos aparta, y somos tratados por Dios. Y de repente empezamos a entender. Dios toca nuestro corazón, el Espíritu Santo empieza a revelarnos y entendemos. Ese entendido voy a poner por aquellos a quienes Dios toca. Luego dice, entonces despedida la gente entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Se da cuenta que todo es guerra espiritual? ¿Se da cuenta? Pero esa guerra espiritual no se gana reprendiendo al diablo y pisándole la cabeza al diablo. Esa guerra espiritual se gana sometiéndose a Dios. Por eso es que no hago, vamos a hacer culto de liberación, se llenaría esto. Culto de milagros, se llenaría. No estoy muy interesado en que veas milagros y que haya liberación de demonios y que nos sintamos los poderosos. Estoy interesado en que vos mires tu vida y que la palabra haga efecto en tu vida y descubras si sos cizaña o si sos trigo. Y si estás camino de cizaña y sos trigo, que te volvás y empeces a caminar en el camino del trigo. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. El reino avanza aparentemente lento, la fe produce crecimiento que favorece a otros. El reino es entendido por aquellos a quienes Dios toca. Los del reino están en constante guerra espiritual. Esta guerra se gana sometiéndose a Dios para resistir al diablo. Eso es lo que les estaba explicando en la parábola de la cizaña. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y luego Dios da el del tesoro, ¿verdad? Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Voy a empezar a correr porque ya se me fue la hora. Un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hermanos, el ser cristiano no es hacer alarde de que soy cristiano. ¿Está aquí? Lo compra y lo esconde, dice. El que soy cristiano tiene que notarse naturalmente. Es parte de mi naturaleza. Ahora, se va a ir manifestando paulatinamente a medida que Dios trabaja en mí. El ser del reino no es motivo de jactancia, sino de naturaleza. No me jacto porque soy hijo de Dios, pero soy hijo de Dios. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Los del reino
tienen a Cristo como su todo. No puedo dejar mi pecado, voy y se lo confieso y le digo que me ayude. No puedo salir de un problema, voy y le confieso mi problema y le digo que me ayude. No puedo resolver algo porque depende de otro, voy y le digo que influya en el otro y me ayude. 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Voy a poner aquí, el reino no se hace notorio claramente en este tiempo. Hay mucho que parece santo en este tiempo y no es santo, y hay mucho que parece impío y luego Dios lo toca, lo toma y lo hace santo. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Saben lo que está diciendo? Apliquen lo antiguo a esto que están aprendiendo. Está diciendo todo escriba docto, está hablando de la palabra. Entonces está diciendo, oye, el antiguo muestra lo nuevo. El Antiguo Testamento ya estaba hablando de mí. Así que si usted es un escriba docto, usted podrá explicar el reino de los cielos utilizando toda la palabra. Voy a ponerlo de otra manera. Toda la escritura es útil en el reino de los cielos. Alguien me dijo, Picolín, predicar reino y te vas a llenar de plata. Había malentendido, porque el reino de los cielos no consiste en dinero. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Los del reino son menospreciados, vituperados y perseguidos. Por eso es que cuando alguien viene y me dice, te quiero predicar del reino, Cristo murió para que vos seas rico, no le creo. Cristo murió para que vos estés siempre bien y no tengas problemas, no le creo. Porque mientras estamos en esta tierra, el reino estorba en esta tierra. Tú eres un estorbo para Satanás. Si eres un verdadero cristiano, eres un estorbo para Satanás, eres un estorbo para el mundo y eres un estorbo para la carne. Eres un estorbo. Estorbo. Te estorbas a los demás. Y por causa de eso, van a hablar mal de vos. Yo pues la conozco, esa mujer que viene a hacerse la santa, la conozco. Si yo he sido su vecino. No me voy a decir a mí que echa la santita ahora. No, si ese tipo yo lo conozco, ese ha sido un estafador toda su vida. ¿Han escuchado eso o no han escuchado? Sí, hace milagros, pero yo lo conozco de antes, a mí que no me venga a charlármela. Y los persiguen, hablan mal de ellos. ¿Te enteraste lo último? ¿Supiste lo último de Picolín? ¿Te enteraste lo último de Edwin Gutiérrez? ¿Supiste lo último no sé, pues de Villoy? ¿Te enteraste de Carlos Pedraza? Oye, ¿te enteraste del diácono Rafael, el que se para en la puerta? No sabes lo que es ese hombre. ¿Me dejo entender? Hermano, no estamos en la tierra como billetitos de $100. Porque si yo saco un billetito de $100 y lo pongo aquí y le digo, ¿quién lo quiere? ¿Cuántos levantarían la mano? Los cristianos no somos eso. Los cristianos estorbamos en esta tierra. Así que debemos entender esas cosas y debemos preocuparnos de hacer lo que debemos hacer. Entonces, cierro hasta 38. Tres cosas vimos hoy. En primer lugar,
los tipos de habitantes del reino en la tierra, de lo que consideramos que es el reino. En segundo lugar, vimos los enemigos del reino en esta tierra. Y en tercer lugar, vimos la verdad de los del reino en esta tierra. La verdad de los del reino es que están siendo perseguidos, rechazados, etcétera, etcétera. Con esto se cae por los suelos la famosa doctrina de la prosperidad. Aunque Dios es tan bueno con nosotros, Dios es tan bueno con nosotros que a pesar de donde vayamos somos cabeza. Nunca nos falta, el Señor nos provee. No hemos salido a mendigar. Cuando nos manda a hacer algo, Él provee para hacer ese algo. No tenemos que coercionar a la gente, ni tenemos que manipular para que la gente dé. Da aquel que Dios quiere que dé, no da el que Dios no quiere que dé. No necesitamos anotar los nombres para obligar a que la gente cumpla con Dios, porque el cumplir con Dios es algo que sale de lo profundo del corazón. Es algo que sale de mi naturaleza. Nací de nuevo, soy hijo de Dios, entiendo que soy un hijo del reino, entonces diezmo no porque me anotan mi nombre, ofrendo no porque anotan mi nombre, lo hago porque es parte de mi reino. Estoy contribuyendo a mi reino, pertenezco al reino de los cielos y doy con alegría de corazón y doy gozoso. No necesitamos ser coercionados. Sabemos cuál es nuestra obligación en el reino. ¿Ven, mis amados? Entonces, tres cosas. Hay todo tipo de ciudadanos, hay que mirar qué tipo de ciudadano soy. Hay tres tipos de enemigos, hay que ver cómo estoy lidiando con los enemigos. Y finalmente hay que entender que aunque avanza lento, avanza. Sí, y avanza lento porque estoy siendo preparado. Entonces hay oposición, hay persecución, hay rechazo, porque estoy siendo preparado. Voy a ir a un sitio donde no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, y todo es gozo perpetuo. Amén. Padre, gracias por este tiempo. Bendice nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a ser verdaderamente ciudadanos del reino. Y Señor, que el entender esto que hemos hablado esta mañana haga que nuestro corazón, Señor, sea transformado de gloria en gloria. Y Señor, que lo más importante de nuestras vidas seas tú. Y Señor, que nos dediquemos a lo que tú nos llamaste para hacer. Hijos de Dios, herederos y coherederos del reino de Cristo. Y Señor, que podamos caminar por esta tierra, no solo disfrutando de lo que nos da, sino compartiéndolo con otros. Te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo, dándote gracias. Amén y amén.